Hola a todos, iniciamos con Salomón Rondón, que disputó 75 minutos y marcó vía penal el gol de la victoria del CSKA de Moscú 2-1 sobre el Tambov por la jornada 24 de la Premier League de Rusia. Es el tercer tanto del gladiador en 6 apariciones con su nuevo club esta temporada, además de una asistencia. Con este triunfo, el equipo donde milita el venezolano sigue en la pelea por los puestos de Champions y se ubica en la tercera posición de la tabla. Por su parte, Andrés Ponce disputó todo el encuentro con el Rotor Volgograd, que perdió 2-0 ante el Lokomotiv Moscú, y Wilker Ángel entró de suplente al minuto 75 con el Akhmat Grozny, que goleó 5-0 al Krasnodar. En otras noticias, Sergio Córdoba entró de suplente al minuto 62 con el Arminia Bielefeld, que empató 1-1 ante el Mainz, esto en la Bundesliga. Cristian Santos jugó 83 minutos y marcó su quinto gol de la temporada con el Osnabrück, que venció por la mínima 1-0 al Karlsruher en la segunda división de Alemania. En la primera división de España, Yángel Herrera jugó todo el partido y Darwin Machís entró de suplente al minuto 53 con el Granada, que perdió 3-0 ante el Villarreal. Ya en la segunda división, Dani Hernández disputó todo el compromiso en la caída del Tenerife 1-0 ante el Logroñés. Roberto Rosales fue suplente e ingresó al minuto 38 del primer tiempo en la victoria del Leganés 2-1 sobre el Sabadell. Con esta victoria, el conjunto pepinero se ubica en la cuarta posición en puestos de playoff de ascenso. Y en la segunda división B, Miku Fedor disputó 83 minutos donde marcó un tanto con el Deportivo La Coruña, que venció 1-0 al Marino. En la tercera división, Manuel Godoy anotó un tanto con el Pozuelo, que perdió 4-2 ante el Carabanchel. Marco Farisato anotó su séptimo tanto de la temporada con el Olympique Sativa, que venció 3-2 al Recambios Colón. Nos vamos a la primera división de Portugal. Miquel Villanueva jugó todo el partido con el Santa Clara, que perdió 2-1 ante el Porto. El defensa criollo tuvo unos increíbles datos en este encuentro. Acertó el 97% de sus pases, completó 5 de 6 balones largos, ganó 3 de 4 duelos y recuperó 3 posesiones. A pesar del resultado, el equipo del Vinotinto se mantiene en la séptima posición de la clasificación. John Murillo fue titular y salió reemplazado al minuto 90 en la victoria como visitante del Tondela 2-1 ante el Vitoria. Yeriel de Santis ingresó de suplente al minuto 84 en la victoria a domicilio del Boavista 2-0 contra el Belenenses. En tan solo 12 minutos que estuvo en campo, ganó 3 duelos y realizó 2 regates. El delantero titular Ángel Gómez se lesionó, así que probablemente pueda ser titular. Ya veremos qué pasa. Eric Ramírez jugó todo el compromiso donde marcó un gran doblete con el Dunajská Streda, que empató 3-3 ante el Žilina en la primera división de Eslovaquia. El criollo suma 3 partidos consecutivos anotando, todo en playoff, y ya son 12 tantos en todo el torneo. En la Serie A de Italia, Jordan Osorio jugó completo en la igualdad 2-2 del Parma sobre el Benevento. El Vinotinto tuvo un 7.2 de valoración en el partido según Photomob y sumó 90% de éxitos de pases, 12 recuperaciones y 6 duelos ganados. Por su parte, Tomás Rincón disputó 66 minutos en igualdad del Torino 2-2 ante la Juventus. Así marcha la tabla de posiciones en el fútbol italiano, con los clubes donde militan criollos tratando de salvarse del descenso. José Alimeza disputó todo el partido donde marcó un gol y repartió una asistencia con el Marisburg United, que venció 5-1 al Chiba United, esto en la primera división de Sudáfrica. Helmin Rivas marcó un doblete para llegar a 5 tantos en la temporada. Esta
esta vez en la aplastante victoria del Al-Chorta 7-0 sobre Al-Simawa en la primera división de Irak. Daniel Pérez entró de suplente al minuto 64 con el Club Brujas, que venció 2-1 al Kortrijk en la primera división de Bélgica. El joven delantero tuvo una ocasión bastante clara que la luchó, pero se fue desviado el balón. Adalberto Peñaranda se encuentra en una nueva polémica. Según informa la cuenta de Twitter Fútbol Búlgaro, el club CSKA Sofía sospecha que el oriundo del Vigía estaría simulando sus lesiones para tener tiempo libre. De hecho, estuvo ausente algunos partidos en el inicio de la temporada por esto. El conjunto búlgaro habría preguntado al Watford sobre una posible lesión crónica. Esto es una lástima, ya que habían intenciones de comprarlo. En el inicio del fútbol chileno, Eduardo Bello marcó y asistió en el triunfo por 4-2 del Antofagasta sobre el Palestino. Por su parte, Luis Guerra ingresó al minuto 55 y asistió al 90+3. Aaron Astudillo debutó oficialmente disputando la totalidad de minutos en el empate a 1 del Deportes Melipilla sobre el Ñublense. Luis Mago jugó el primer tiempo con Universidad de Chile del DT Rafael Dudamel, que empató 1-1 ante Huachipato. Brian Hurtado debutó de gran manera, entrando de suplente al inicio del segundo tiempo y anotando un tanto con Cobresal, que perdió 2-1 ante Colo-Colo. Ahora en la primera B del fútbol austral, Reiner Castro anotó y repartió una asistencia en el empate 2-2 entre el Deportes Temuco y San Luis. Jesús Ramírez entró al minuto 66 y marcó un gol vía penal con el Coquimbo Unido, que venció 3-2 al Deportes Iquique. Jefferson Savarino disputó 63 minutos con el Atlético Mineiro, que venció 3-1 al América MG en el Campeonato Mineiro de Brasil. Alain Baroja y Jeffrey Vargas jugaron todo el compromiso con el Delfín, que empató 1-1 ante Deportivo Cuenca en una fecha más de la primera división de Ecuador. Darwin Mateus fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Atlanta United 2 de la USL Championship, equipo filial. El extremo de 19 años llega procedente del Zamora Fútbol Club, donde jugó 62 partidos y anotó 13 tantos. Para culminar